¿Alguna vez has sentido que hay algo que no encaja, pero no sabes exactamente qué? Como si estuvieras viviendo una vida que no elegiste del todo. Como si todo el mundo siguiera una coreografía invisible y tú apenas empezaras a ver los hilos. Desde que nacemos, nos enseñan cómo caminar, cómo pensar, cómo desear. Nos aplauden cuando obedecemos. Nos corrigen cuando dudamos. Y poco a poco, aprendemos a callar lo evidente, a ignorar lo simple, a mirar sin ver. En este relato, te llevaré por un viaje profundo, incómodo y transformador. No se trata de teorías. Se trata de mirar lo cotidiano con otros ojos. De preguntarte, ¿cuántas veces repetiste lo que nunca cuestionaste? Porque lo más poderoso no es lo que se oculta, es lo que está frente a ti, pero has sido entrenado para ignorar. Este vídeo no busca convencerte de nada, solo invitarte a recordar lo que ya sabes, aunque lo hayas olvidado, el veneno invisible. La historia comienza en una ciudad cualquiera, de esas que, vistas desde arriba, parecen una maqueta de plástico con luces parpadeantes y sonidos enlatados. A primera vista, todo marcha. La gente corre con prisa, los autos obedecen semáforos, las tiendas abren puntuales y las pantallas no descansan. Pero si uno observa por más de unos minutos, si realmente mira, algo se quiebra. Algo no cuadra. Esa sensación de que estamos actuando en una obra, pero nadie sabe bien de qué se trata. Elías, nuestro protagonista, era un niño como muchos. Curioso, callado, con una mirada que no encajaba del todo en los moldes que la sociedad ofrecía. No era rebelde ni especialmente brillante, simplemente era alguien que no podía dejar de notar lo que otros parecían ignorar. A los 8 años, observaba a los adultos con una mezcla de fascinación y tristeza. Veía cómo repetían frases hechas, cómo discutían por tonterías, cómo parecían no detenerse nunca a sentir lo que estaban haciendo. A veces, mientras sus compañeros soñaban con ser futbolistas o celebridades, Elías simplemente se preguntaba, ¿por qué todos parecen tan distraídos? Su infancia transcurrió entre silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Su madre, siempre ocupada, respondía con frases prácticas, no pienses tanto, así es la vida, tienes que acostumbrarte. En cambio, su abuelo, un hombre de mirada profunda y pasos lentos, tenía otro tono. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, dejaba algo encendido. Fue él quien, una tarde cualquiera, sentado en el jardín, le soltó aquella frase que se clavaría como un anzuelo. Nos entrenaron para no ver lo obvio. Elías no entendió del todo lo que quiso decir, pero sintió algo. Una vibración. Como si se hubiera abierto una puerta dentro de sí. La costumbre de no mirar. Los años pasaron y la vida empujó a Elías como empuja a todos. Hacia la escuela, las calificaciones, los deberes, los horarios, las expectativas. Sin embargo, algo en él seguía buscando. A veces, mientras caminaba por la ciudad, miraba los rostros de la gente en el transporte público. Todos serios, todos absortos, todos mirando sus pantallas como si del otro lado estuviera la respuesta a su existencia. Nadie miraba a nadie. Nadie miraba nada. Había una desconexión tan evidente que dolía. Pero curiosamente, esa desconexión era invisible para la mayoría. En una clase de filosofía del colegio, el profesor escribió en el pizarrón, lo esencial es invisible a los ojos. Y Elías pensó, no. Lo esencial está frente a nosotros. Solo que ya no lo vemos. No porque sea invisible, sino porque hemos sido programados para no reconocerlo. Rutinas sin alma. Una mañana, Elías notó algo en la parada del autobús. Todos los días pasaba frente a un árbol enorme, antiguo, con ramas extendidas como brazos en oración. Nunca lo había visto realmente. Estaba ahí, sí, pero no lo había mirado. Y esa mañana lo vio. Y sintió que algo dentro de él se estremecía. ¿Cuántas cosas más había ignorado por estar atrapado en una rutina sin alma? Esa fue la primera grieta. Poco a poco, comenzó a percibir lo que antes era imperceptible. Se dio cuenta de que todos los días, en su oficina, las personas repetían los mismos saludos mecánicos, las mismas quejas sobre el clima, los mismos comentarios sobre el tráfico. Un bucle sin fin. Nada era auténtico. Era como si todos hubieran acordado representar un guión que nadie escribió,
pero que todos memorizaban desde pequeños. Y entonces volvió a recordar la frase de su abuelo. Empezó a escribirla en papeles, en la parte de atrás de cuadernos, en servilletas. Nos entrenaron para no ver lo obvio. La programación suave. Una noche, mientras caminaba por las calles iluminadas con anuncios de neón, Elías se detuvo frente a una pantalla que anunciaba un nuevo teléfono. El comercial mostraba a una persona sonriente, corriendo libre por un campo, mientras sujetaba el dispositivo. El mensaje era claro: compra esto y serás feliz. Ahí estaba la trampa. Lo obvio: no se puede comprar la libertad. Lo obvio: el teléfono no da alegría, solo estimula una necesidad programada. Lo obvio: no somos consumidores por naturaleza, sino por entrenamiento. Se preguntó cuántas veces había aceptado ideas sin examinarlas. Cuántas veces había dicho es lo normal sin preguntarse quién decidió que era normal. El hombre que no hablaba mucho. Años más tarde, tras la muerte de su abuelo, Elías encontró una caja de cartón en el altillo de su casa. Dentro había cuadernos viejos, escritos a mano, con reflexiones dispersas. No eran diarios comunes. Eran pensamientos profundos, preguntas punzantes y, sobre todo, muchas observaciones sobre la vida moderna. En una página arrugada, leyó: si lo obvio es tan difícil de ver, es porque alguien se aseguró de ocultarlo a plena vista. Había otra anotación subrayada varias veces: la mejor forma de cegar a una sociedad es llenarla de estímulos irrelevantes. Los silencios sospechosos. Elías comenzó a notar los huecos, las pausas, las cosas de las que no se habla. En la televisión, todos los canales parecían discutir lo mismo, con las mismas palabras. En las redes, las personas repetían indignaciones prefabricadas. Pero nadie hablaba del cansancio emocional colectivo, del vacío existencial que se esconde detrás del todo bien, del miedo a no tener una identidad propia si se apaga el teléfono. Esos eran los silencios sospechosos. Lo que no se dice. Lo que no conviene mirar. El nacimiento de una visión. Ya no podía volver atrás. Ver lo obvio era doloroso, porque implicaba reconocer cuánto tiempo había estado ciego. Pero también era liberador. Comenzó a escribir. No para los demás, sino para sí mismo. Pequeños textos donde nombraba lo que veía. Llamaba a las cosas por su nombre. No se permitía suavizar. Nombraba su dependencia emocional a la aprobación ajena. Su adicción al ruido. Su necesidad de sentirse útil para sentirse valioso. Se dio cuenta de que ver lo obvio no solo es incómodo, es revolucionario. El pacto invisible. Una noche, caminando por un parque, escuchó una conversación entre dos desconocidos. Uno decía: todo está muy mal, pero ¿qué se le va a hacer? El otro asentía, resignado. Era una frase más, pero Elías sintió que había algo profundo detrás. Como si todos hubieran hecho un pacto invisible, el de fingir que no pasa nada. El de seguir adelante como si todo fuera normal. Esa noche, Elías regresó a su casa, se sentó en la oscuridad y escribió una sola línea en su cuaderno. Cuando empieces a ver lo obvio, el mundo ya no será el mismo. Y así, sin proponérselo, comenzó su viaje. Un viaje sin mapas, sin guías, sin certezas. Pero con una brújula clara: dejar de ignorar lo que siempre estuvo ahí. Pero no lo era. Y lo obvio es que nunca lo fue. El simulacro perfecto. Aquel cuaderno se convirtió en su santuario. No tenía título, ni fechas, ni estructura. Solo frases sueltas, pensamientos dispersos, verdades que dolían. Elías no sabía con certeza hacia dónde iba, pero cada palabra que escribía parecía arrancar una capa más de esa niebla que durante años cubrió su mirada. Había descubierto algo inquietante. El mundo que nos han enseñado a ver no es el mundo real. Era un simulacro. Una copia bien decorada, funcional, entretenida, pero hueca. Todo parecía una gran escenografía montada para mantenernos ocupados, obedientes y distraídos. Y lo más aterrador es que habíamos aprendido a amar esa prisión. La promesa que nunca llega. Era lunes. Otro lunes. Elías miraba el reloj como todos en la oficina. Eran las 8:42 de la mañana.
Ya había escuchado a 3 compañeros quejarse del tráfico y otros 2 hablar del nuevo modelo de auto. Las tazas de café humeaban mientras las pantallas brillaban con correos urgentes. Nadie se preguntaba si eso tenía algún sentido. Solo seguían. Como si cumplir con la rutina fuera la condición para existir. Pensó, ¿cuántas vidas se han gastado esperando el fin de semana, las vacaciones, el ascenso, la jubilación? El simulacro estaba diseñado para que siempre estuviéramos en espera. En promesa. En tránsito. Pero nunca en presente. La verdadera vida, esa que late aquí y ahora, parecía estar prohibida. El idioma de lo falso. Comenzó a prestar atención a las palabras que lo rodeaban: progreso, eficiencia, productividad, éxito, motivación, crecimiento personal. Palabras grandes, resbaladizas, usadas para todo y para nada. Recordó una reunión de trabajo en la que un gerente dijo con entusiasmo: tenemos que maximizar nuestros recursos para alcanzar los objetivos trimestrales. Nadie preguntó qué significaba eso. Todos asentían. Elías sintió que estaban repitiendo un idioma artificial. Palabras que suenan importantes, pero que están vacías. El simulacro se sostenía con ese idioma. Un lenguaje que parecía decir mucho, pero que no decía nada esencial. El entretenimiento como anestesia. Una noche cualquiera, Elías volvió del trabajo y encendió la televisión. Solo quería despejarse. Cambió de canal sin ver realmente nada. Un reality show, una serie policíaca, una comedia de parejas. Todo se parecía. Todo parecía gritar: ríe, olvida, consume, repite. Lo entendió de golpe. El entretenimiento no estaba ahí para hacernos pensar, sino para evitar que lo hiciéramos. Como una anestesia suave, constante, efectiva. Cuando apagó la pantalla, el silencio fue insoportable. El murmullo interno que había callado durante años comenzó a gritar. Era su verdadero yo, golpeando desde dentro. Pidiendo ser escuchado. El aula de la obediencia. Recordó su infancia. La escuela. Las filas, los timbres, los pupitres. Recordó cómo lo enseñaron a memorizar, a no cuestionar, a levantar la mano antes de hablar. A escribir con buena letra. A repetir fórmulas. Nunca le enseñaron a observarse. Nunca le enseñaron a mirar su miedo, a entender su rabia, a tolerar el silencio. Solo le enseñaron a rendir. A encajar. Se dio cuenta de que el simulacro comenzaba allí, en las aulas. Un lugar donde se educa para encajar en la maquinaria, no para descubrir quién eres. El espejo del abuelo. Un fin de semana, Elías volvió a la casa donde había crecido. Su madre la había mantenido casi igual desde que el abuelo murió. Había polvo, libros viejos, y un silencio que ya no le resultaba hostil. Subió al altillo, donde todavía quedaban cajas con objetos de su infancia. Entre ellas encontró un espejo de mano, antiguo, con el marco de madera tallada. Recordó una escena. Era pequeño. Estaba triste. Su abuelo se lo había entregado y le dijo: cuando no sepas qué pasa allá afuera, mírate aquí. A veces el mundo está roto porque no nos hemos visto de verdad. Miró su reflejo. Se vio cansado, con ojeras, pero también más lúcido que nunca. Supo entonces que el simulacro no era solo algo externo. También vivía en él. Lo obvio silenciado. Elías comenzó a escribir una lista de cosas que eran obvias pero que nadie decía. Que la vida laboral moderna roba más tiempo del que da. Que la tecnología diseñada para conectar nos ha vuelto más solos. Que la felicidad que se promete en los anuncios nunca llega. Que la educación no prepara para la vida, sino para la competencia. Que la mayoría de las conversaciones son máscaras. Que muchos viven sin haber vivido. Esa lista crecía cada día. Como un diario de verdades incómodas. Un mapa de fracturas invisibles. La normalidad es una jaula. En un café, escuchó a 2 mujeres hablar sobre un compañero de trabajo que se había vuelto raro porque dejó todo para mudarse al campo. Se rieron. Dijeron que seguramente estaba en una crisis. Elías no conocía a ese hombre, pero sintió que tal vez era el único cuerdo en esa oficina. Notó entonces que la palabra normal se había convertido en un elogio. Pero era una normalidad que aplanaba, que encajaba a golpes,
que prohibía el asombro. Y la jaula más efectiva es esa que uno aprende a amar, la que llaman lo correcto. La falsa libertad. También se preguntó por qué, si somos tan libres, tenemos tanto miedo a salirnos del camino trazado. ¿Por qué hay tanto terror a renunciar, a parar, a dudar? El simulacro ofrecía libertad como un souvenir. Podías elegir entre 100 marcas de celular, 1000 tipos de leche, 10 estilos de yoga. Pero no podías cuestionar la base de todo. ¿Por qué tengo que vivir así? Esa pregunta parecía estar prohibida. Las grietas se multiplican. Poco a poco, algo comenzó a cambiar en él. Ya no podía sostener algunas conversaciones. Las frases hechas le daban náuseas. El contenido viral le parecía ruido. Las fiestas llenas de gente le resultaban solitarias. No estaba deprimido. Estaba despertando. Y ese despertar venía con pérdidas. Amigos que se alejaban. Jefes que lo llamaban raro. Familiares que le pedían que dejara de pensar tanto. Pero también venía con hallazgos. Una calma nueva, una mirada más clara, una sensación de dignidad interna que no había sentido antes. Esa noche, escribió en su cuaderno: vivimos en un decorado. Un simulacro que nos entretiene, nos adormece y nos convence de que eso es la vida. Pero no lo es. La vida real comienza donde termina el guión. Y luego subrayó 3 veces esta frase. Lo obvio no está oculto. Está disfrazado de normalidad. El arte de distraer. Elías ya no podía mirar el mundo con los mismos ojos. Cada cosa que antes parecía normal, ahora le gritaba artificio. Las conversaciones que antes llenaban el tiempo, ahora se sentían vacías. Las rutinas que antes estructuraban sus días, ahora lo encadenaban. Y lo más desconcertante de todo era descubrir cuánto del mundo estaba hecho para evitar que uno mire hacia adentro. Fue entonces cuando lo comprendió: la distracción no es una consecuencia del sistema. Es su motor. Nacimos distraídos. Era domingo por la tarde. Elías caminaba por una plaza y observaba a las familias. Los padres miraban sus celulares mientras los niños jugaban con tabletas. Los adolescentes se tomaban fotos para redes sociales. Nadie hablaba realmente. Nadie miraba a los ojos. Nadie parecía estar ahí. Se sentó en una banca de piedra. Frente a él, un anciano leía un periódico. El único sin una pantalla. Parecía anacrónico, como un recuerdo mal colocado. Pero también parecía el único consciente de su entorno. Elías se preguntó si algún día él también lograría estar tan presente. Miró a su alrededor y pensó: no nos distraemos por accidente, nos educan para ello. Desde pequeños, aprendemos a llenar cada espacio, cada momento, cada silencio. La pausa se volvió incómoda. El vacío, peligroso. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Esa noche, Elías intentó un experimento: no prender la televisión, no revisar el celular, no escuchar música. Solo estar. Sentarse. Respirar. Los primeros minutos fueron incómodos. Se sentía desorientado. Como si faltara algo esencial. Su mente empezó a gritarle: revisa tu correo, mira las noticias, pon algo de fondo, haz algo, haz algo. Entonces entendió: la distracción no es solo un escape. Es una defensa. Algo dentro de nosotros, algo profundo, antiguo, teme lo que puede surgir en el silencio. Y eso, justamente, era lo que el sistema evitaba: que alguien se encontrara consigo mismo. La fábrica de estímulos. Al día siguiente, observó con detenimiento cómo cada espacio estaba diseñado para captar su atención. Desde el color de los envases en el supermercado, hasta las notificaciones diseñadas para generar ansiedad de respuesta. Desde los titulares de los diarios hasta los jingles pegajosos que no pediste escuchar. Todo gritaba por tu atención. Todo estaba en competencia directa con tu conciencia. Era una fábrica perfecta de estímulos. Y su función no era informar ni entretener, sino impedir que te detengas. El recuerdo de la lluvia. En medio de esta vorágine, Elías recordó algo que le partió el pecho. Tenía 6 años. Era una tarde lluviosa. Estaba en casa de su abuelo. No había televisión, ni internet, ni juegos digitales. Solo la ventana. Y la lluvia.
Se había quedado allí, mirando caer el agua durante horas. Sin aburrirse. Sin moverse. Sin necesitar nada más. La sensación era clara, cristalina. Estaba completo. No hacía falta nada más. Volver a ese recuerdo fue como descubrir un tesoro perdido. Se preguntó cuántas personas podrían hoy tolerar 10 minutos sin hacer nada. Cuántos niños sabrían aún mirar llover sin pedir una pantalla. La imposibilidad de la hora. Intentó repetir la experiencia. Se fue a un parque sin celular. Se sentó bajo un árbol y solo observó. El viento, los sonidos, las personas pasando. Por momentos, lo logró. Estaba ahí. En paz. Pero pronto comenzó a notar algo extraño. Miradas desconfiadas, comentarios burlones, incluso un guardia que se le acercó a preguntarle si necesitaba ayuda. ¿Está esperando a alguien?, le preguntaron. No. Solo estoy aquí. El guardia frunció el ceño. Bueno, solo tenga cuidado. Y se fue. Estar sin hacer nada se había vuelto sospechoso. La presencia pura era ahora una anomalía. Elías sintió una tristeza antigua. El mundo había dejado de entender el ahora. Solo aceptaba el hacer. Las voces que no son tuyas. Esa noche escribió. Hay una voz en mi cabeza que siempre me apura. Me dice que debería estar produciendo, avanzando, revisando, optimizando. No sé si es mía. Comenzó a prestar atención a sus pensamientos. Muchos no venían de él. Eran frases prestadas. Mandatos heredados. Discursos repetidos. No pierdas el tiempo. Aprovecha cada minuto. No seas improductivo. Haz algo útil. ¿Útil para quién? ¿Provechoso en función de qué? Empezó a preguntarse cuánto de su identidad era realmente suya. El aburrimiento es resistencia. Decidió hacer otro experimento. Aburrirse. Deliberadamente. Dejó el celular apagado durante todo un día. No leyó nada. No puso música. No escribió. Solo caminó, cocinó, se tumbó en el piso. Se permitió no ser productivo. Al principio, el aburrimiento fue insoportable. Pero tras horas de vacío, algo surgió. Una idea. Una emoción enterrada. Un recuerdo que llevaba años sin visitar. Y comprendió algo poderoso. El aburrimiento era una puerta. Una que siempre habíamos cerrado por miedo. El placer del ruido. A lo largo de su vida, había considerado el entretenimiento como una recompensa. Después del trabajo, me merezco esto, se decía. Pero ahora veía con claridad, el entretenimiento había sido su droga. No era descanso. Era evasión. No era disfrute. Era anestesia. Y el problema no era el contenido en sí, sino su función, evitar que uno se mire, que uno sienta, que uno piense más allá de lo que le enseñaron. Era el arte de distraer convertido en ciencia. La profundidad asusta. Una noche, una amiga le confesó algo durante una cena. No me gusta estar sola. Me da miedo lo que pienso. Y Elías entendió, no todos quieren despertar. No todos están listos para mirar hacia adentro. Porque cuando uno se detiene, lo primero que aparece no es la paz, sino el caos interno. El desorden emocional que el ruido había ocultado. La tristeza no dicha. La rabia mal digerida. El deseo reprimido. Mirar eso requiere valor. Por eso el sistema lo evita. Porque una persona que se conoce a sí misma no se puede controlar tan fácilmente. El mundo no quiere que pienses. Escribió en su cuaderno. El problema no es que el mundo esté lleno de distracciones. El problema es que hemos aprendido a depender de ellas. Y luego agregó, con tinta más oscura. Nada da más miedo al sistema que una persona en silencio mirando hacia adentro. El miedo al vacío. Aquel día, Elías decidió dar un paso más. Ya no quería solo observar el simulacro desde fuera, ni anotar lo obvio que todos negaban. Quería ir más allá. Mirar adentro. Traspasar la última barrera, el silencio interior. No el silencio de no hablar, sino el otro, el más temido, el más profundo, ese donde no hay nada ni nadie más que uno mismo.
Silencio real. Se fue a una pequeña cabaña fuera de la ciudad. Sin teléfono, sin internet, sin televisión. Llevó apenas un cuaderno, algunas provisiones y un abrigo grueso. Iba con la idea romántica de conectar consigo mismo. Pero lo que encontró no fue paz. Las primeras horas las llenó con tareas prácticas: preparar comida, ordenar el lugar, encender la estufa a leña. Pero en cuanto se sentó y todo se calmó, comenzó la tormenta. Sus pensamientos eran como un enjambre. Una mezcla de frases, recuerdos, listas de cosas pendientes, viejas discusiones, fantasías, temores, culpas. No había orden. No había descanso. El silencio había abierto una jaula. Y en el centro, una sensación conocida: incomodidad. Como si estuviera a punto de enfrentar algo que llevaba años esquivando. La ansiedad sin causa. No pasaron ni 2 días antes de que sintiera el impulso de volver. La ansiedad era como un nudo en el pecho. Nada malo estaba pasando, pero su cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro. Eso lo llevó a preguntarse: ¿de qué tengo miedo si no hay nadie aquí? No era la cabaña, ni la oscuridad, ni los sonidos del bosque. El miedo venía de adentro. Era el miedo al vacío. A estar sin rol, sin tarea, sin expectativas externas. A no tener una identidad lista para mostrar. Descubrió entonces que el mundo moderno nos entrena para estar siempre haciendo algo, pero casi nunca siendo algo. El espejo emocional. En una de esas noches, sentado frente al fuego, Elías recordó una escena de su niñez. Tenía unos 10 años. Su madre había discutido con su padre. Él la había escuchado llorar sola en la cocina. Quiso ir a abrazarla, pero se quedó paralizado. En vez de consolarla, se encerró en su cuarto y se puso los audífonos. Recuerda haber sentido vergüenza por eso durante años, y no habérselo contado nunca a nadie. Esa noche en la cabaña, lo lloró. No como un niño, sino como un adulto que entiende. No evitó ese momento porque fuera malo, sino porque no sabía cómo sentirlo. Ese era el verdadero vacío, el que dejamos donde deberían haberse alojado nuestras emociones no vividas. La cultura del estoy bien. Durante años, Elías había respondido automáticamente a la pregunta ¿cómo estás?, con un bien. Incluso cuando no lo estaba. Porque eso era lo esperado. Porque incomodaba decir otra cosa. Porque en el fondo, nadie quería saber de verdad. Comprendió que nos han enseñado a tener emociones útiles: alegría en la oficina, cortesía en la familia, entusiasmo en las redes. Lo demás, se calla. Se esconde. Se ignora. Pero lo que no se siente, no desaparece. Se acumula. Se pudre. Y luego se manifiesta como ansiedad, insomnio, vacío, desconexión. El duelo de lo ignorado. En esa cabaña, Elías lloró por cosas que no sabía que le dolían. Por relaciones donde se traicionó para agradar. Por decisiones tomadas por miedo. Por todas las veces que se alejó de sí mismo para pertenecer. Era un duelo raro. No era por alguien más. Era por él. Por su versión adormecida. Por su yo ignorado. Llorar así, sin historia concreta, sin escena épica, solo desde el centro, fue una liberación. El abismo del ¿quién soy? Con la mente un poco más clara, llegó la gran pregunta: ¿quién soy si no estoy haciendo nada? Si no soy el trabajador responsable, ni el amigo gracioso, ni el hijo que cumple, ¿qué queda? Silencio. No tenía respuesta. Pero algo en ese silencio lo abrazó. Por primera vez, no necesitaba tener una identidad lista. No tenía que impresionar, ni demostrar, ni fingir. Solo existir. Y se sintió libre. Por unos minutos, inmensamente libre. El sistema teme lo que no puede nombrar. De regreso en la ciudad, todo parecía más ruidoso que antes. Los anuncios, los comentarios, las bromas. Todo tenía un aire impostado. Una superficialidad que antes no notaba y ahora le dolía. Se dio cuenta de que muchas personas necesitan el caos, porque si se detienen, podrían derrumbarse. El sistema lo sabe. Y por eso ofrece alternativas para cada emoción profunda. Ansiedad iguala productos de relajación. Tristeza iguala consejos motivacionales.
Soledad iguala entretenimiento. Miedo iguala consumo. Todo resuelto. Todo empaquetado. Nadie debe mirar hacia adentro. Porque lo que no se puede nombrar, no se puede controlar. Volver no significa retroceder. Cuando sus amigos le preguntaron qué había hecho durante el viaje, mintió. Dijo que había descansado. Que había leído. Que había desconectado un poco. No mencionó que había llorado por su niño interior, ni que había gritado en medio del bosque, ni que había sentido un vacío existencial tan hondo como la muerte. ¿Por qué no lo dijo? Porque sabía que no lo entenderían. Porque la mayoría prefería hablar del último estreno de Netflix o del tráfico de la mañana. Porque nadie sabe muy bien qué hacer cuando otro habla desde el alma. Y eso lo entristeció. Pero no lo desanimó. Sabía que su viaje era interior. Y que no necesitaba aprobación para hacerlo real. El hueco como origen. Esa noche, escribió en su cuaderno. El vacío no es el enemigo. Es la semilla. Lo tememos porque nos recuerda todo lo que hemos evitado. Pero si lo habitamos, se vuelve origen. Y más abajo, agregó. Ver lo obvio es ver que huimos constantemente de nosotros mismos. El adoctrinamiento suave. La experiencia en la cabaña había dejado una huella irreversible. Elías no era el mismo. Ya no podía ver el mundo sin preguntarse quién lo había diseñado así, con qué intención, bajo qué criterios. Más aún, comenzó a ver con claridad que el adoctrinamiento que lo rodeaba no era brutal, ni explícito, ni autoritario. Era suave, elegante, seductor, y por eso mismo, tremendamente efectivo. No hacía falta gritarle a las personas lo que debían ser. Bastaba con mostrarles un modelo deseable, una idea normal de éxito, una rutina decorada, y dejar que ellos solo se alinearan. El adoctrinamiento funcionaba porque no parecía adoctrinamiento. Se sentía como elección. La ilusión de elegir. Un sábado por la tarde, Elías caminó por un centro comercial. Observó con detenimiento los rostros. Nadie parecía obligado a estar allí. Todos sonreían, comían helado, miraban vitrinas. Pero debajo de esa normalidad, percibía otra cosa, ansiedad disfrazada de deseo. Cada tienda ofrecía versiones distintas de lo mismo, identidad. Ser cool, minimalista, intelectual, espiritual, ecológico. Pero todo podía comprarse. Nada tenía que construirse desde dentro. Y entonces se dio cuenta, no importaba qué elijas, si todas las opciones vienen del mismo molde. No era libertad. Era una jaula con paredes de colores. Educación, el arte de encajar. Una semana después, visitó la escuela donde había estudiado. Lo hizo por curiosidad. Quería ver si había cambiado algo. Pero todo estaba igual, los pupitres en fila, el pizarrón, los niños uniformados, los gritos de los profesores pidiendo silencio. Sintió una tristeza aguda. Recordó cómo en ese lugar aprendió a obedecer más que a pensar, a memorizar más que a reflexionar, a callar más que a expresar. Y comprendió, no era un accidente. La escuela fue su primer entrenamiento para adaptarse al sistema. No enseñaba libertad interior, sino adaptación exterior. Enseñaba a responder exámenes, no a hacerse preguntas. A buscar aprobación, no autenticidad. Y lo peor, era que nadie lo veía como adoctrinamiento. Todos lo llamaban educación. Las frases que moldean. Desde entonces, Elías comenzó a detectar las frases que construyen el molde. Frases que repetimos sin pensar, pero que trazan los límites de lo permitido. Así es la vida. No te quejes, hay gente peor. Tienes que ser alguien en la vida. No pierdas el tiempo. Todo pasa por algo. Frases suaves, inofensivas, pero cargadas de programación. Son consignas que nos entrenan a aceptar sin cuestionar, a no rebelarnos, a no explorar otros caminos. Palabras domesticadas que pasan por sabiduría popular, pero son barrotes en la mente. Las emociones reglamentadas. Elías notó otro patrón, incluso nuestras emociones están adoctrinadas. Se nos enseña cuándo y cómo sentir, y más aún, qué sentir. Está bien emocionarse por una promoción, pero no por una tarde de lluvia. Está bien llorar por una película,
pero no por sentirte solo. Está bien reír en una fiesta, pero no en una reunión formal. Está bien sentirse un poco mal, pero no deprimido sin causa aparente. Sentir está permitido, pero dentro de márgenes aceptables. Salirse de la curva emocional es peligroso, porque una persona que siente profundamente suele empezar a cuestionar. Y eso no conviene. El peso de ser alguien. Durante una charla familiar, su prima menor le preguntó: ¿Y tú a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces? Elías se quedó en silencio unos segundos. Quería decirle: me dedico a intentar estar consciente, pero sabía que no lo entendería. Así que respondió: estoy en una etapa de transición, observando algunas cosas. Ella frunció el ceño, confundida. Luego sonrió con compasión y dijo: bueno, ya encontrarás tu camino. Todos tenemos que ser alguien, ¿no? Y ahí estaba, otra vez, el mandato invisible: tienes que ser alguien. Como si simplemente ser no bastara. El sistema nos enseña que valemos por lo que hacemos, producimos, aparentamos. Pero nunca por lo que somos cuando todo eso se cae. Lo que no se puede cuestionar. Recordó entonces una frase de su abuelo que le había parecido exagerada en su momento. Si quieres saber quién manda, observa lo que no se puede cuestionar. Y empezó a mirar. ¿Qué no se cuestiona? El modelo de éxito. El deber de trabajar siempre. La bondad de ser positivo. La idea de que el amor debe doler. El progreso como destino obligatorio. Todo lo que se vende como incuestionable es parte del adoctrinamiento suave. Un sistema tan bien diseñado que ya ni siquiera necesita imponer. Solo seducir. El marketing del sentido. Una noche, navegando por redes sociales, se topó con un anuncio de una empresa de alimentos que decía: alimenta tu alma. Vive con propósito. Sintió una mezcla de risa y rabia. Ahora también vendían sentido de vida empaquetado. Propósito, autenticidad, conciencia, convertidos en eslogans. El simulacro había llegado incluso al despertar. Y comprendió algo inquietante: incluso la rebeldía podía ser convertida en mercancía. Incluso el deseo de despertar podía ser absorbido por el sistema y revendido como identidad alternativa. El adoctrinamiento más cruel. Pero lo más cruel, lo más sutil, era esto: el adoctrinamiento nos había enseñado a desconfiar de nosotros mismos. Nos había enseñado que no sabemos qué sentir, qué decidir, qué hacer. Por eso buscamos siempre consejos, gurús, métodos, pasos. Le entregamos nuestra soberanía a alguien más. Confiamos más en una aplicación que en nuestra intuición. Más en una autoridad externa que en nuestras emociones internas. Y así, generación tras generación, se pierde lo más sagrado, la brújula propia. El molde es invisible hasta que te sales. Elías escribió en su cuaderno. Nos formatearon con palabras amables. Con reglas sin látigos. Con premios por encajar. Por eso cuesta tanto verlo. El molde es invisible hasta que te sales. Y agregó, en tinta roja: el adoctrinamiento más profundo es el que creemos que elegimos. Las verdades incómodas. La vida de Elías ya no giraba alrededor de los mismos ejes. Lo que antes lo movía, el éxito, la aprobación, la productividad, el tener algo que contar, se le había vuelto irrelevante. Pero ese cambio, aunque liberador, también lo dejó en un lugar difícil: la intemperie. Porque cuando uno empieza a ver lo obvio, también empieza a ver lo que incomoda. Y el problema con las verdades incómodas no es que sean difíciles de entender, es que son imposibles de seguir ignorando una vez vistas. La soledad del que ve. Durante semanas, Elías intentó compartir algunas de sus reflexiones con personas cercanas. Al principio con entusiasmo, luego con más cautela. No porque no quisiera hablar, sino porque notaba que sus palabras caían en un vacío. Estás pensando demasiado. Eso suena muy negativo. Tienes que enfocarte en lo bueno. Algunos lo escuchaban con amabilidad, pero con esa mirada de quien observa a alguien que se está saliendo del camino. Otros simplemente cambiaban de tema. Y entonces comprendió: ver lo obvio te separa. Porque obliga a romper el pacto colectivo de distracción. Y no todos están listos para eso.
El imperio de la apariencia. Una tarde cualquiera, se sentó en un café de moda. A su alrededor, decenas de personas tomaban fotos de sus bebidas, de sí mismos, del lugar. Sonrisas congeladas, poses ensayadas, filtros aplicados en tiempo real. Todo era imagen. Todo era fachada. Y sin embargo, notó algo en común en casi todos esos rostros, una tristeza contenida. Una expresión leve de desconexión. Como si detrás del maquillaje, algo estuviera pidiendo auxilio. Pero nadie decía nada. Porque aquí, lo importante es parecer bien. No estar bien. Solo parecerlo. El sistema de salud que no sana. Elías comenzó a mirar con otros ojos el sistema de salud. Recordó la cantidad de veces que lo medicaron sin preguntarle cómo se sentía emocionalmente. La rapidez con la que se receta, se tapa, se silencia. Descubrió que el modelo no está enfocado en sanar, sino en funcionar. Lo importante no es que estés bien, sino que vuelvas a ser productivo cuanto antes. El bienestar no se mide por equilibrio interior, sino por reincorporación al sistema. La salud no es plenitud, es operatividad. Y eso, pensó, era una verdad tan incómoda que casi nadie se atrevía a decirla. El éxito como trampa. Volvió a encontrarse con viejos compañeros de universidad. Uno de ellos le contó con orgullo que ya había comprado su segundo departamento. Otro hablaba de sus inversiones, de su rutina de 14 horas de trabajo, de sus logros. Elías los escuchó con respeto. Pero por dentro, sentía un eco hueco. Recordó cuántas veces había soñado con llegar ahí. Y ahora que estaba frente a personas que lo habían conseguido, veía algo extraño en sus ojos. Cansancio. Nerviosismo. Una ansiedad disimulada. Entonces entendió, el éxito, tal como lo define el sistema, es otra forma de esclavitud. Una más sofisticada. Una más cara. Pero esclavitud al fin. La verdad sobre el amor. Elías también miró con otros ojos sus antiguas relaciones. Se dio cuenta de cuánto había confundido amor con necesidad. Cuánto había esperado que el otro lo salve, lo complete, lo calme. Cuánto había condicionado su valor a ser querido. Y entendió que eso no era amor. Era apego. Era carencia. Descubrió que muchas relaciones no se sostienen por amor, sino por miedo a la soledad, por presión social, por costumbre. Por miedo a no encajar en la imagen de vida feliz. Y una vez más, lo obvio estaba frente a todos, pero nadie lo decía. El negocio del despertar. Un día, recibió un anuncio de un curso que prometía conectar con tu verdadera esencia en 7 días. El marketing era perfecto, imágenes limpias, frases inspiradoras, testimonios de transformación. Sintió una mezcla de risa y vergüenza. Porque había estado ahí. Había creído en esa idea de despertar rápido, empaquetado, disponible por transferencia bancaria. Y se dio cuenta de algo duro. Incluso el camino hacia uno mismo podía convertirse en un producto. El despertar interior también podía ser explotado como industria. Eso lo llenó de rabia. Porque comprendió que no había espacio en el sistema que no pudiera ser convertido en mercado. La pérdida de lo auténtico. Con los días, Elías notó que muchas personas ya no sabían qué querían realmente. No porque fueran ignorantes, sino porque sus deseos eran programados. Querían lo que el algoritmo les mostraba. Lo que sus influencers recomendaban. Lo que sus amigos validaban. Nadie deseaba desde lo profundo. Se deseaba desde lo impuesto. Y comprendió que una de las verdades más incómodas era esta. La mayoría de las personas no viven su vida. Viven una versión estandarizada, tolerable, comprable, fotografiable. Pero no suya. Encuentros con los otros que ven. A pesar del aislamiento, Elías comenzó a encontrar, muy poco a poco, a otros que también estaban mirando. No eran muchos. Pero lo sabía. Se encontraban sin necesidad de hablar demasiado. Bastaba una mirada, una pausa, una conversación sincera para saber que estaban en la misma frecuencia. A veces, compartían textos. Otras veces, simplemente silencio. Y ese reconocimiento era un bálsamo. Porque ver lo obvio puede ser solitario, pero no tiene que serlo siempre. El precio de abrir los ojos. Esa noche,
escribió en su cuaderno. Ver lo obvio implica perder cosas. La comodidad, el aplauso, la pertenencia, pero también es el único camino hacia una vida que no esté hecha de cartón. Y más abajo, en mayúsculas, hay verdades que no se pueden explicar, solo se pueden sostener. Los que diseñan el guión. Elías había recorrido ya muchos paisajes internos. Había roto sus propias creencias, se había enfrentado a la incomodidad de lo evidente, y había sentido el vértigo de mirar el mundo sin filtros. Pero una pregunta comenzaba a crecer, cada vez más fuerte, cada vez más inevitable. ¿Quién diseñó todo esto? No era paranoia. No buscaba culpables. Solo sentía que nada de lo que había observado, la normalización del sufrimiento, la belleza artificial, la obediencia vestida de virtud, podía haber surgido por azar. No con tanta precisión. No con tanta coherencia. Había un guión. Y si había un guión, tenía que haber guionistas. El teatro de lo real. Una tarde, caminando por una avenida transitada, Elías se detuvo en seco. Observó con detención, gente entrando y saliendo de bancos, niños comiendo golosinas frente a una tienda, trabajadores revisando papeles, guardias de seguridad repitiendo sus rondas. Y entonces lo sintió, no estaba mirando la realidad. Estaba mirando una obra. Un teatro donde todos conocían su papel. Donde nadie improvisaba. Donde el libreto estaba tan bien aprendido que nadie lo reconocía como tal. Pensó, ¿quién escribió este teatro? ¿Quién decidió que así debía lucir una vida normal? La fábrica de lo normal. Elías comenzó a investigar. No buscaba teorías. Buscaba estructuras. Rastros. Preguntas sin responder. Descubrió que gran parte de lo que consideramos normal fue diseñado. La jornada de 8 horas, el sistema educativo dividido en materias, la edad para casarse, los rituales de celebración, el valor del dinero, la moda, el entretenimiento, incluso las formas aceptables de protesta. No eran fenómenos espontáneos. Eran decisiones. Políticas. Culturales. Económicas. Y detrás de esas decisiones, había instituciones. Organizaciones. Intereses. Todo lo que se repetía sin pensar, alguien lo había establecido con intención. El poder de quien define. Comprendió que el verdadero poder no es mandar. Es definir. Quien define qué es éxito, qué es amor, qué es belleza, qué es una buena vida, no necesita controlar. Le basta con convencer. Y una vez que lo logra, los demás harán el resto. Defenderán esas definiciones. Las transmitirán. Las harán ley, sin necesidad de violencia. Ese es el poder más refinado, el de quien logra que ames tu propia jaula. El mensaje detrás del mensaje. Elías comenzó a observar los medios de comunicación con otros ojos. No buscaba lo explícito. Buscaba lo que estaba debajo. El mensaje que no se decía, pero que sostenía todo. En los programas de entretenimiento, descubrió que se reforzaban dos ideas. Reírse de lo absurdo para no ver lo profundo. Validar siempre el mismo estilo de vida. Consumo, ambición, deseo instantáneo. En las noticias, notó un patrón. Repetir el miedo. Siempre algo está mal. Siempre hay un enemigo. Siempre hay que mantenerse alerta, pero nunca mirar hacia adentro. Y entonces entendió, el mensaje verdadero no estaba en lo que decían. Estaba en lo que omitían. La industria de la distracción. En ese tiempo, Elías dejó de consumir contenido masivo. Y algo extraño ocurrió. Al principio, sentía ansiedad. Luego, aburrimiento. Y finalmente, silencio. El silencio era incómodo al principio, pero luego se volvió fértil. Pensaba más. Sentía más. Y, sobre todo, empezaba a recuperar la atención. Comprendió que el gran recurso que el sistema extraía de las personas no era solo dinero. Era atención. El negocio no era vender productos. Era capturar miradas, sostenerlas y redirigirlas. Porque donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, construyes realidad. Así operaban los guionistas, no con cadenas, sino con estímulos infinitos. El arte de dividir. Otra cosa que notó,
El guión global fomentaba la división constante. Ricos vs pobres. Izquierda vs derecha. Jóvenes vs adultos. Urbanos vs rurales. Espontáneos vs disciplinados. Elías entendió que esas divisiones no eran siempre reales. Eran alimentadas. Porque una población dividida, discutiendo entre sí, no cuestiona el guión. No pregunta quién lo escribió. Solo se pelea por los roles. Y comprendió lo más obvio de todo, lo que nadie dice. Mientras discutimos entre nosotros, alguien sigue escribiendo la obra. El guión del miedo. Una noche, Elías caminaba bajo una lluvia ligera. Sintió algo profundo, que gran parte de su vida había estado guiada por el miedo. Miedo a no encajar. Miedo a fracasar. Miedo a quedarse solo. Miedo a no llegar a nada. Miedo a decepcionar. Todos esos miedos no eran individuales. Eran compartidos. Universales. Estaban sembrados en la cultura, en la publicidad, en la religión, en la familia. Y entonces lo vio con claridad. El guión que rige al mundo está sostenido en el miedo. Y el miedo es el mejor pegamento para mantener a todos obedientes. Porque una mente asustada no explora. Solo busca protección. ¿Y si el guión se puede reescribir? Esa noche, Elías no durmió. Se quedó escribiendo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba enojado. Ni confundido. Estaba lúcido. Escribió. Sí. Hay un guión. Sí. Fue diseñado. Pero no está grabado en piedra. Se puede romper. Se puede reescribir. Lo difícil no es cambiarlo, es creer que eso es posible. Y se preguntó, ¿cuántas personas están listas para soltar ese libreto? ¿Y qué pasa cuando lo hacen? ¿Qué empieza después? No tenía todas las respuestas. Pero tenía algo mejor, tenía la pregunta correcta. Reconocer al autor del guión es el primer paso para dejar de actuar. Elías cerró su cuaderno con una última frase. No hay despertar sin desobediencia. No hay libertad sin cuestionar quién diseñó tu forma de pensar. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió fuerza, la vida detrás del velo. Elías ya no era el mismo. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había aprendido a dejar de huir de las preguntas. Y, sobre todo, había aprendido a mirar. Mirar sin filtros. Mirar sin pedir permiso. Mirar aunque doliera. Porque cuando uno empieza a ver lo obvio, lo que sigue no es una revelación mística ni una solución mágica. Lo que sigue es una vida distinta. Una vida que ya no se acomoda al libreto. Una vida detrás del velo. Un despertar lento y sin aplausos. Elías esperaba, en el fondo, que llegar a ese punto fuera como cruzar un umbral épico. Esperaba sentir euforia, claridad, una paz permanente. Pero no fue así. Despertar no trajo premios. Trajo realidad. Tuvo que volver a trabajar. Tuvo que seguir pagando cuentas. Tuvo que interactuar con personas que aún seguían en el guión. Tuvo que aprender a habitar un mundo donde ya no encajaba del todo, pero que aún era su entorno. Y eso era lo más desafiante de todo, vivir despierto en un lugar que prefiere dormir. La ternura como rebeldía. Pero también notó algo inesperado. Cuanto más profundo veía, más compasión sentía. Ya no juzgaba a quienes seguían obedeciendo. Ya no se burlaba de los que repetían discursos. Ya no se enojaba con los que lo tachaban de raro. Los comprendía. Entendía que el sistema era hábil. Que estaba diseñado para capturar desde la infancia. Que romperlo no era cuestión de valentía únicamente, sino de ocasión. De accidentes. De dolor acumulado. De silencios. Y desde ese lugar surgió algo nuevo en él, ternura. Una ternura serena. No débil, sino lúcida. Porque comprender el mecanismo te permite dejar de odiarlo y empezar a soltarlo. Construir sin mapa. Elías empezó a construir una nueva forma de estar en el mundo. Pero no tenía modelos. Nadie le decía cómo. Las guías disponibles eran parte del viejo sistema. Coachings, retiros, 10 pasos para, promesas de plenitud. Todo eso ya no le servía.
Así que hizo algo radical, aprendió a escuchar su ritmo, a respetar sus pausas, a decir que no, a trabajar distinto, a relacionarse sin necesidad ni etiquetas, a amar sin poseer, a estar solo sin vacío. Era como aprender a caminar con los ojos abiertos por primera vez. Más lento, pero real. Pequeños actos de desobediencia. Cada día se volvió una oportunidad para desobedecer en silencio, para elegir de nuevo, para actuar distinto. Apagaba el teléfono por horas. Comía sin ver pantallas. Conversaba de verdad. Decía lo que pensaba, sin adornos. No llenaba vacíos con compras. No fingía entusiasmo cuando no lo sentía. Y cada pequeño acto era una grieta en la programación. Una grieta en el guión. Porque no hace falta gritar para rebelarse. A veces, lo más revolucionario es vivir de una forma que no genere likes. El regreso a la tribu. Poco a poco, Elías fue atrayendo a otros. No porque los buscara, sino porque su presencia, honesta, desnuda, libre, generaba resonancia. Eran pocos, pero eran reales. Personas que no querían convencer, que no competían, que no presumían, que no necesitaban tener razón. Se reunían a veces, en silencio, a compartir lo que sentían, a hablar de lo que dolía, a reír de lo absurdo, a caminar sin rumbo. Y eso era tribu, una nueva forma de pertenecer, no por obligación, sino por afinidad. Los días sin etiquetas. Con el tiempo, Elías ya no necesitaba definirse. No era despierto. No era consciente. No era espiritual. No era antisistema. Solo era un ser humano que había decidido mirar, que había dejado de correr, que vivía sin querer ganar una competencia invisible. Y eso era libertad. Una libertad suave. No espectacular, pero profunda. La vida no perfecta, pero propia. Elías ya no buscaba perfección. Había dejado de perseguir ideales inalcanzables. Ahora le bastaba con algo más sencillo, que lo que viviera fuera verdadero. Eso implicaba incertidumbre. Implicaba días grises. Implicaba frustraciones, contradicciones, dudas. Pero todo eso era parte de la vida real. Y después de tanto tiempo actuando en una obra, finalmente estaba viviendo su propia escena. Aunque nadie aplaudiera. Aunque nadie la filmara. Cierre del viaje, lo obvio como hogar. Una noche, sentado frente a una ventana abierta, escribió. Lo obvio no estaba escondido. Estaba silenciado. Estaba disfrazado. Estaba bajo capas de urgencia, miedo y ruido. Pero ahora lo veo. Y aunque a veces duela, es hermoso. Porque cuando uno empieza a ver lo obvio, vuelve a casa. Y con una sonrisa leve, Elías cerró su cuaderno. No tenía certezas. Pero ya no las necesitaba. Un mensaje para quien mira. A ti, que escuchaste este relato hasta el final. No necesitas convertirte en nadie. No necesitas entenderlo todo. No necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas empezar a ver. Porque ver lo obvio, en un mundo entrenado para evitarlo, ya es, por sí mismo, un acto de revolución silenciosa. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por quedarte, por sentir, por pensar, por atreverte a mirar más allá del ruido. Este no es un vídeo más. Es un espejo. Y si te resonó, si sentiste que algo dentro de ti también lleva tiempo queriendo salir del guión, entonces no estás solo. En este canal seguimos explorando lo que muchos prefieren no ver. Seguimos rompiendo capas, narrando lo que se oculta a simple vista, y conectando con esas verdades silenciosas que están ahí, justo frente a nosotros. Así que si este viaje te tocó de alguna forma, te invito a ver los otros relatos del canal. Cada uno tiene su propio camino, su propia grieta, su propio despertar. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una historia que nos recuerde lo que siempre supimos. Nos vemos en el próximo vídeo.